Super buenas amigos, hoy se nos ha encendido la luz del check engine de este Jeep Compass del 2012. Os dejo un link en la descripción de cómo apagar la lucecita del motor paso a paso. Pero en este caso he conectado un escáner OBD y nos ha salido el error P0420, que es culpa del catalizador. Resumidamente, la función principal del catalizador es eliminar emisiones contaminantes. Y este error nos indica que el catalizador no está funcionando correctamente o está saturado. Y aunque podría ser también el sensor de oxígeno, el problema más común es que el sistema de catalización esté sucio y obstruido. Así que hoy vamos a ver si de verdad funcionan los limpiadores de catalizador y si es suficiente para apagar la luz de check engine. Estos productos nos prometen una limpieza en el catalizador y en el sistema de admisión y combustión. Así que vamos a ver si obtiene el SuperFX aprobado. Las instrucciones son fáciles y claras. Cuando te quede un poco menos de un cuarto de depósito, echas el producto, conduces hasta la gasolinera y llenas el depósito. No hay fallo posible. Así que voy a seguir exactamente los pasos recomendados. Normalmente te vienen ya con este embudo, así que es muy fácil ponerlo. Como he dicho, como estoy por debajo del cuarto del depósito de gasolina, voy a poner el producto directamente en el tanque. El momento de la verdad, ¿funcionará o no funcionará? Aprovecho para recordaros que si os gusta el vídeo, darle like o darme un comentario, así me anima a hacer más contenido. Si os digo la verdad, tengo pocas esperanzas en este producto. Me suena un poco a un producto milagroso, pero bueno, vamos a ver. Y como hemos dicho, una vez todo el producto esté dentro del tanque, conduciremos hasta la gasolinera y llenaremos el depósito. Fácil. De momento, la luz sigue encendida, pero es normal, ¿eh? Aún no es normal que no se apague. Como voy diciendo, estoy bastante a las expectativas de si de verdad servirá para limpiar el catalizador y será suficiente para apagar la luz del motor, o si habré tirado a la basura $20. Estoy llegando a la gasolinera con el depósito por debajo de un cuarto y con 173.374 kilómetros. Y una vez en la gasolinera, llenamos el tanque completamente lleno, como indica el producto. Vamos a arrancar el coche y... todo sigue igual. Pero vamos, que es lo normal, ¿eh? Tocará hacer kilómetros y tocará esperar. Aún no sé si funcionará, pero sabiendo que es problema del catalizador, yo lo que haría sería usar un par de botellas en diferentes días de este producto y si no apaga la luz de ninguna manera, desmontaría el catalizador para limpiarlo manualmente. Pero claro, entiendo que esto ya es bastante más trabajo y tiempo y no siempre puedes hacerlo en casa. Pero bueno, vamos a darle una oportunidad a la botellita mágica que nos puede ahorrar mucho tiempo y dinero. Y aún así, aunque igual no es suficiente para apagar la luz del motor, es bueno para el mantenimiento del coche. En este momento llevo unos 30 kilómetros y la luz sigue encendida. Pero bueno, la esperanza es lo último que se pierde, o eso dicen. Three days later. Ya hace 3 días que puse el limpiador del catalizador y he hecho casi 100 kilómetros. He encendido el coche esta mañana y la luz seguía encendida. Pero la sorpresa ha sido que al empezar a conducir, la luz se ha apagado. El producto de verdad funciona. Igual no funciona en un catalizador en muy mal estado, pero en mi caso ha funcionado. No sé lo que durará, pero al menos la luz se ha apagado, de manera fácil, barata y rápida. He querido esperar unos días a subir el vídeo para ver si el resultado era permanente, y puedo decir que sí, han pasado 2 semanas, que es un tiempo prudencial, y la luz sigue apagada, y todo funciona a la perfección, así que SuperFX aprobado.
Así que os animo a que me dejéis un comentario con vuestras experiencias con los limpiadores de catalizador y si os ha gustado el vídeo, considerad suscribiros a mi canal. Muchas gracias amigos, hasta la próxima.